Hablemos de un tema que viene sonando desde mucho tiempo, del Apocalipsis, o como mucho lo interpretan como el fin de los tiempos. Primero, lo primero que es Apocalipsis, es revelación. Pero ¿quién hace el mensaje de este libro? Que en verdad, los 12 apóstoles eran analfabetos. ¿Quién escribió este libro? El libro de Apocalipsis, cuyo autor es una persona llamada Juan, un nombre judío corriente, Johanán en hebreo, también tiene un interés obvio en el libro de Ezequiel. Era cosa muy común nombrar una obra apocalíptica judía por el nombre de algún personaje bíblico importante. Por ejemplo, Apocalipsis de Elías, Apocalipsis de Daniel, Apocalipsis de Moisés, y la lista sigue y sigue. Lo que es inusual aquí es que este Apocalipsis se le atribuye a un tal Johanán, Juan, aparentemente sin ninguna notoriedad anterior, excepto si es que Juan, el apóstol, está, de hecho, a la vista. Aunque la evidencia es ciertamente poco convincente, y el Evangelio de Juan hace un buen trabajo en mantener un documento anónimo, aunque con pistas ocasionales sobre el autor. Podría haber sido Juan, el hijo de Zebedeo, quien fuese el autor. Hay muy buenos argumentos que demuestran que pertenecía a un linaje sacerdotal. Si esto es correcto, su preocupación con el libro de Ezequiel toma mucho sentido. Uno de los mayores argumentos, sin embargo, contra el Evangelio de Juan y contra el libro del Apocalipsis, escritos por la misma persona, tal problema no existe entre el Evangelio de Juan y las epístolas de Juan, es que el griego del Evangelio de Juan y del Apocalipsis es dramáticamente diferente. Para decirlo de otra forma, el griego del Evangelio de Juan es claramente mejor que el griego del Apocalipsis. Pero dado que la mayoría de la literatura no fue escrita, sino dictada a un escriba, la diferencia en el nivel de sofisticación lingüística podía deberse a los diferentes escribas que hicieron el trabajo, sin mencionar el género de adaptación de la narrativa histórica, Evangelio de Juan, a la literatura apocalíptica, libro del Apocalipsis. En otras palabras, si Juan escribió su Evangelio desde Éfeso, tal como especifican tradiciones primitivas, tendría sentido que tuviese acceso a algunos de los mejores escribas, mientras que cuando él estaba en la isla de Patmos, incluso aunque no estaba prácticamente en prisión, es razonable suponer que la elección de escribas fuese severamente limitada, si estuviera disponible. Después de la revolución de Constantino, el milenarismo de los tiempos primitivos cayó en descrédito. Y desde ese periodo, la autoridad del Apocalipsis fue totalmente restaurada y, con pocas excepciones, ha sido mantenida hasta nuestros tiempos. Durante el siglo pasado, siglo XVIII, los críticos de Alemania han asaltado el Apocalipsis, negando, con términos más fuertes, que haya podido ser escrito por el apóstol Juan. Por eso dice de Goethe, nada se mantiene tan firme como que el apóstol Juan, sí, es el escritor del Evangelio, y de la primera epístola, no fue quien escribió el Apocalipsis. Y Elwad dice, el que el Apocalipsis no fue escrito por la misma mano que escribió el Evangelio y la epístola, es tan claro como la luz del sol. La principal objeción para el origen juanino del Apocalipsis nace de su estilo, sus palabras y frases peculiares. Un argumento por el cual esta clase de críticos han demostrado poder probar o desaprobar casi todo. Por ese medio, han probado que Moisés no escribió el Pentateuco, ni Daniel las profecías, ni los evangelistas los evangelios, los cuales llevan sus nombres. Por medio de tal objeción, ellos han probado que Homero no escribió sus poemas, ni Platón sus diálogos, ni Cicerón, sino una parte de sus oraciones. El estilo de Apocalipsis no es más distinto que de otros escritos de Juan, sino en su tema, el método y el objeto de la composición. ¿Cómo es posible que escribiendo tal libro como el que tenemos delante, compuesto, en gran parte, por visiones, tipos y representaciones simbólicas, que el estilo no haya de ser diferente a las llanas narraciones históricas o a una epístola familiar y amable? Cualquier crítico competente decidiría de antemano que debe haber expresiones particulares y amplia diversidad de estilo. Aún así, se hallan muchas semejanzas. El profesor Stewart ha destacado una larga lista de estas, llenando varias páginas en su comentario erudito, demostrando que muchas de las favoritas expresiones de Juan
ocurriendo en las epístolas, son también halladas en el Apocalipsis. Recuerda suscribirte a nuestro canal y gracias por tu apoyo.